Her bir ağaçtan da 300-400 grama yakın. Eskiden 1 kilo olan verim şu anda çok düşmüş. Ki mesafenin çok kıymetli olduğunu. Yoksa işte De azúcar, que ustedes la pueden observar, ¿sí? Y ya miran qué grado de tostión le pueden brindar. Hoy se fue de mi lado mi gran amor. Se fue tal vez con otro mejor que yo. Dicen que iba llorando cuando se fue. Estaban entre un cocao por árbol de café, eso equivale más o menos a 3 kilos de café pergamino seco. Hoy en día yanılmıyorsam dereye kadar yaklaşık 1400'e yakın ağaç olduğunu söyledi bana. Her bir ağaçtan da 300-400 grama yakın. Eskiden 1 kilo olan verim şu anda çok düşmüş. Sebebi malum iklim değişikliği. es uno de los factores que se ha venido presentando a nivel mundial, sea por la mala actuación del hombre y las malas acciones, como en este caso la tala de árboles, las quemas, las contaminaciones del dióxido de carbono, o en este caso efecto invernadero, porque podemos encontrar que la ganadería también ha sido uno de los factores más contaminantes por la compactación de suelo y el CO2. Entonces esto puede generar también unos cambios drásticos. Entonces podemos encontrar que eso ha venido también afectando no solamente en la caficultura, sino en todos los sistemas productivos. Y ahí entra que inundaciones, altas temperaturas solares, podemos encontrar un estrés en la planta, un estrés también de manera general, ya sea biótico y abiótico. Entonces eso también genera más plagas y enfermedades. Hay un refrán que dice los campesinos o los agricultores que realmente la planta no produce si no es con químicos y la planta realmente está disminuyendo su productividad. Anlatmaya çalışmıştım. İlk başta ektiğinizde her bir kahve fidesinin arasındaki mesafenin çok kıymetli olduğunu, yoksa işte böyle birbirlerinin alanlarını istila ediyorlar. Bana çok sık geldi, onu söyleyeyim. Daha önce gördüğüm çiftliklerde iki fide arasındaki mesafe çok daha genişti. Burada yaklaşık 1 metrelik bir mesafe görüyorum. Benim gördüklerim de 1,5 metreye yakındı en azından. Çok kötü bir arı. Artık tamam, benim de inme zamanım gelmiş demek ki. Çünkü burada durmak çok zor. Bueno, aquí continuamos entonces en las actividades que realizamos. Vamos a proceder a vaciar el café recolectado, o así hacemos siempre el ejercicio. El que cosechamos venimos a esta parte para hacer su debida descerezada o despulpada. Entonces lo vamos a vaciar en esta máquina que la llamamos despulpadora, ¿sí? Y que la realizamos también manualmente. Entonces aquí vamos a evidenciar cómo despulpamos el café. Lo hacemos de una manera pues muy artesanal, ¿sí? Como lo hacían nuestros abuelos, aunque ahora hay más tecnologías, pero nosotros aquí en la finca siempre pues como que tratamos de conservar la tradición, ¿cierto? Entonces vemos que la máquina hace su debido proceso donde separa la pulpa o la cáscara de la almendra ya del café, que va a pasar al tema de fermentación, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta el tiempo de fermentación que yo voy a dejar, digamos, el café o el producto cosechado, ¿sí? Porque también de ahí influye, digamos, la parte del lavado, y sería pues ya hablando un poco más del tema de beneficio, ¿cierto? Entonces, independientemente de la cantidad, el producto o el café se deja fermentar aproximadamente unas 24 horas, así lo hacemos acá en la finca,
y posteriormente pasamos al lavado, ¿sí? Que sería echarle el agua para que salga todo ese mucílago o esa miel que obtiene el café, porque como lo pueden observar tiene una textura lisa, que es la miel que él obtiene, porque el café en almendra es totalmente dulce, ¿sí? Entonces eso es lo que hay es que retirarlo en el momento del lavado, que con una buena fermentación sale por sí solo. Porque queda los hongos, el exceso de humedad. Entonces, Bueno, entonces antes de pasar al tema del lavado de café, yo les quiero contar también que esta pulpa o cereza que podemos evidenciar pues ahí que es el residuo del café, no, digamos, no se pierde, también hacemos uso de ello. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que tenemos una compostera, ¿sí? Donde allí almacenamos todo lo que es el tema de residuos orgánicos, tanto de la casa como de la cosecha. Y este nos va a servir para fertilizar los demás cultivos que tenemos en asocio dentro del cultivo de café, como cuáles, como el plátano, como la caña, como la yuca, donde, por ejemplo, ¿en qué beneficia el plátano al café? Que es un fijador de nitrógeno y que en muchas ocasiones nos sirve como sombrío y va a fertilizar y va a tener, digamos, el árbol un muy buen follaje debido a ese sombrío que le presta la mata de plátano al café. Digamos que también dentro de la finca hay algunos espacios y que queremos diversificar también el tema de cultivos. Entonces por eso también tenemos implementado el tema de la caña de azúcar, que ustedes la pueden observar, ¿sí? Y algunos palos de yuca, porque también son productos para coger. Esa, como la pueden evidenciar, esa es la caña de azúcar, que también se procesa pues y se saca la panela de allí, ¿cierto? Bueno, entonces, continuando con el tema del beneficio, nosotros siempre realizamos el lavado aquí en esta pocetica, ¿cierto? En un recipiente como este coco, o en un baldecito de estos, ¿cierto? Entonces echamos, digamos, el café ya despulpado ahí, le vamos a echar el agua, aunque este pues no está fermentado, pero les quiero mostrar la parte de donde inicia como la selección del café de buena calidad y el tema de la pasilla, ¿sí? Entonces podemos observar de que el café de buena calidad queda en la parte de abajo, ¿sí? Queda sentado, y el tema de la pasilla o espuma, como nosotros lo llamamos, es la que flota, digamos, en la parte de arriba del agua. Esta hacemos una selección de ella, sacándola, es fácil. ¿Cómo secamos el café acá, cierto? Esta es una especie pues de carpita, aunque esta es muy pequeña, digamos por la cantidad que se obtiene, pero este café ya está prácticamente seco, café pergamino, ¿sí? Podemos ver que ya ha cambiado, digamos, como la textura del grano. Es un café de muy buena calidad. Les quería pues también agregar dentro de este tema de que aquí no contamos o no tenemos ningún foco con respecto al tema de la broca, que es un insecto que en realidad sí perjudica mucho en su mayoría la producción de café, porque perfora los frutos y ya pierde pues como su calidad en el momento de realizar pues la selección y todo el proceso para la venta. Entonces de verdad pues que el tema de la altura también favorece mucho a uno, pues ella no va, digamos, como a abundar demasiado, ¿cierto? Entonces vemos que es un café de muy buena calidad. Ya posteriormente, digamos, desde los emprendimientos que se tienen, hay algunos que hacen su transformación del café, ya pasaría al tema de trilla, que ya se hace, digamos, de una forma más industrial, y que posteriormente ya pasa al tema de tostión, ya digamos desde el conocimiento de estas personas que quieren sacar un buen producto al mercado, ya miran qué grado de tostión le pueden brindar.
fue tal vez con otro mejor que yo. Dicen que iba llorando